Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad discutiremos otro aspecto fundamental para el gráfico de funciones, a saber los puntos de corte con los ejes y cuando el gráfico de una función es positiva y negativa. Como ya sabemos, estos videos están dirigidos a aprender a graficar una función. Es por ello que lo primero que vamos a hacer es conocer gráficamente qué son puntos de corte con los ejes y cuándo una curva es positiva o negativa. En pantalla visualizamos un plano coordenado. Ahora visualizamos el gráfico de una función f cualquiera. ¿Cuáles serán los cortes de esa curva con el eje x? Los cortes de esa curva con el eje x se visualizan acá, acá, acá y acá. Son los puntos que tienen altura 0. Recuerda que ya explicamos el significado de altura de una función. Si te has perdido de esta clase, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta este importante concepto del gráfico de funciones. Muy bien, los cortes con el eje X son aquellos puntos donde la curva corta al eje X. Y por supuesto, en esos puntos la altura es 0. Acá la altura es 0, en este corte también la altura es 0. Y acá la altura siempre es igual a 0. Esos son los cortes con el eje X. Mientras que ahora visualizamos acá el corte con el eje Y, obsérvalo acá. Es cuando la curva pasa por el eje Y. Vale destacar lo siguiente, cualquier función cortará al eje Y a lo sumo en un solo punto. ¿Por qué? Porque tal como ya mencioné en el video sugerido, toda función es cortada únicamente en un solo punto por una línea vertical, y como el eje Y es vertical, a lo sumo cortará la función en un solo punto. Es decir, hay funciones que tendrán cortes con el eje Y y otras que no tendrán cortes con el eje Y. A diferencia del eje X, que sí puede tener más de un corte. Observa, en este caso tenemos 3 cortes con el eje X. Pudieron haber sido 2 o 1 o inclusive ninguno. Muy bien, una vez que ya sabemos identificar los cortes con el eje X y el eje Y de una curva, ahora vamos a identificar cuándo la curva es positiva y cuándo es negativa. Vale destacar lo siguiente. Recuerda que el signo positivo es equivalente a mayores que 0, mientras que el signo negativo es equivalente a menores que 0. Esto es muy importante comprenderlo. Cuando observes mayores que 0, lo que se quiere decir es que ese objeto matemático sea positivo. Y cuando observes menor que 0, lo que se quiere decir es que ese objeto matemático sea negativo. Muy bien. ¿En qué partes del dominio de la función la curva será positiva? Acá lo visualizamos. La curva es positiva cuando sus alturas, recuerda que las alturas las denotamos con la letra Y, son mayores que 0. Es decir, cuando las alturas son positivas. Observa que en estos intervalos destacados en amarillo, todas las alturas son positivas. ¿Por qué? Porque se encuentran por encima del eje X, por arriba del eje X. Observa, acá la curva se encuentra por encima del eje X en todo este intervalo amarillo. Y también acá, en este segmento en amarillo, la curva se encuentra por encima del eje X, por lo tanto también es positiva. Es importante mencionar que los extremos donde la curva es positiva, estos extremos, pueden ser los cortes con los ejes o puntos que no pertenecen a la función, por ejemplo, asíntotas. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, ¿y dónde la curva es negativa? La curva es negativa en estos intervalos morados, porque en estos intervalos morados las alturas son menores que 0. Es decir, o lo que es lo mismo, las alturas son negativas. Se encuentran por debajo del eje X. Observa, en este primer intervalo morado, la curva se encuentra por debajo del eje X. Y en este otro intervalo morado, la curva también se encuentra por debajo del eje X. Qué fácil y sencillo es identificar los intervalos donde una curva es positiva o negativa. Muy bien, es muy importante que te realice la siguiente pregunta. En estos puntos de corte, ¿la curva es positiva o es negativa? ¿Qué opinas? ¿Es positiva o es negativa? Muy bien, no es ni positiva ni negativa, porque en los puntos de corte, la altura de la curva es 0, en estos puntos de corte. Y ya sabemos que 0 no tiene signo, mientras que en los intervalos amarillos, la curva es positiva, es mayor que 0 en estos intervalos amarillos. Y en los intervalos morados, la curva es menor que 0, es decir, es negativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nos toque escribir los intervalos donde una curva es positiva o negativa, siempre, ojo, siempre debemos excluir
los extremos de esos intervalos, porque en esos puntos la curva no es ni positiva y tampoco negativa. Mucho cuidado con este detalle. Para afianzar aún más la idea de cuando una curva es negativa o positiva, imagina que te encuentras parado acá y vas a caminar hacia tu mano derecha, mirando verticalmente hacia abajo. Cada vez que visualices curva es porque te encontrarás en un intervalo donde las alturas de la curva es negativa o donde la curva es negativa. Es por eso que se ha destacado el eje Y negativo, porque cuando la curva es negativa, sus Y son menores que 0. En cambio, cuando continúas caminando y miras verticalmente hacia arriba y visualizas curva, como lo es este punto, por ejemplo, te encontrarás en un intervalo donde la curva es positiva. Es por ello que se ha destacado el eje Y positivo. Obsérvalo acá. Porque cuando la curva es positiva, las alturas son mayores que 0. Y por supuesto, si continúas caminando mirando verticalmente hacia arriba y hacia abajo, cada vez que visualices curva en la parte de abajo, acá, es porque la curva es negativa en ese intervalo, mientras que cada vez que mires curva en la parte superior, como acá, es porque te encuentras en un intervalo donde la curva es positiva. Imaginemos que el extremo de la función, este que está acá, comienza en menos 11. Este punto de corte está ubicado en menos 8, 2, el punto de corte en el eje Y es 5, 7 es un punto de corte y el extremo de la curva finaliza justamente en 9. ¿Cómo podemos escribir los cortes con el eje X? Así, observa, los cortes con el eje X son menos 8, 2 y 7, porque justamente en esos puntos la curva azul pasa por el eje X. ¿Y cuál es el punto de corte con el eje Y? En este caso es 5 positivo. ¿Y cómo podemos escribir los intervalos donde la curva es positiva y negativa? Bueno, comencemos con los intervalos donde la curva es positiva. La curva es positiva en el intervalo desde menos 8 hasta 2. Acá se visualiza desde menos 8 hasta 2, unido a este intervalo, este que está acá destacado en amarillo, que va desde este punto de corte 7 hasta este punto, que es donde se encuentra dibujada la curva. Pero pon mucha atención cómo se ha escrito este intervalo de 7 a 9. Observa que se coloca paréntesis en los puntos de corte, en menos 8, en 2 y en 7, porque tal como ya te mencioné, allí la curva no es ni positiva ni negativa, por lo tanto siempre llevan paréntesis, siempre. Pero como este extremo de la curva pertenece a la función, y por supuesto este extremo acá, vamos a destacarlo en naranja, este extremo, evidentemente es positivo porque se encuentra por encima del eje X, se coloca un corchete. Obsérvalo acá, un corchete. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Ahora vamos a escribir los intervalos donde la curva es negativa. La curva es negativa desde menos 11 hasta menos 8. Observa este intervalo desde menos 11 hasta menos 8. En menos 11 se ha ubicado un corchete. ¿Por qué? Porque este punto pertenece a la curva, a la gráfica. Pero evidentemente en este punto, en menos 11, la curva es negativa porque se encuentra por debajo del eje X, ¿correcto? Por lo tanto, en menos 11 se coloca un corchete. Pero como menos 8 es un punto de corte de la curva con el eje X, entonces en ese punto su altura vale 0 y no es ni positiva ni negativa. Por lo tanto, se debe colocar un paréntesis, unido a este intervalo desde 2 hasta 7 donde la curva también es negativa. Y como ambos extremos son cortes de la curva con el eje X, entonces en ambos extremos se colocará paréntesis. Mucho cuidado con este aspecto, ya que muchos estudiantes tienden a equivocarse y colocar paréntesis en todos los extremos, como por ejemplo acá en este corchete colocan paréntesis. Y sería un error, porque estarían diciendo que este punto, por ejemplo, no es negativo, y eso evidentemente es falso, ¿correcto? Por lo tanto, lleva corchete. Pasemos a resolver algunos ejercicios gráficos sobre los cortes con los ejes de algunas funciones y escribir los intervalos de cuando es positiva y negativa, para fijar muy bien la idea de estos importantes elementos de la gráfica de una función. En pantalla observamos los dos primeros ejemplos de gráficos. Acá, en el gráfico superior, ¿cuál es el corte con el eje X? ¿Lo puedes identificar? Sí, por supuesto. Evidentemente el corte con el eje X está acá. Y como cada recuadro vale una unidad, está ubicado en X igual menos 2. Por lo tanto, acá colocamos menos 2. Ese es el punto de corte de la gráfica con el eje X. ¿Y cuál será el corte con el eje Y de esta función? Evidentemente está acá, obsérvalo. Ubicado a una altura de 1, en Y igual 1. Por lo tanto, el corte con el eje Y es 1 positivo. ¿Y en qué intervalos la curva es positiva? Recuerda que la curva es positiva cuando se encuentra por encima del eje X. Evidentemente sería este intervalo, observa, porque en ese intervalo destacado en amarillo, la curva es positiva. ¿Y ese intervalo de dónde a dónde va?
desde el punto de corte con el eje X de la función, que está ubicado en menos 2, hasta más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Porque estos tres puntos suspensivos que están acá indican que la recta se extiende hacia el eje X hacia más infinito. Por lo tanto, el intervalo donde esta función es positiva es el intervalo desde menos 2 hasta más infinito, paréntesis en ambos extremos. ¿Y en qué intervalos esta curva es negativa? Recuerda que la curva es negativa cuando se encuentra por debajo del eje X, en este caso en este intervalo. Y ese intervalo va desde este punto, menos 4, recuerda que cada recuadro vale una unidad, hasta menos 2. Por lo tanto, esta función es negativa desde menos 4 hasta menos 2. En menos 4 debemos colocar paréntesis o corchete. Muy bien, debemos colocar corchete. ¿Por qué? Porque en menos 4 el gráfico llega hasta acá, es rematado por un punto relleno, vamos a decirlo así. Por lo tanto, ese punto pertenece al gráfico de la función. Si acá hubiésemos rematado con un punto no relleno así, entonces en menos 4 debemos colocar un paréntesis, ya que ese punto no pertenece a la función. Y si hubiésemos rematado este extremo del gráfico con tres puntos suspensivos así, entonces hubiese sido negativa la curva desde menos infinito, no desde menos 4. Pero en este caso, nuestro gráfico es así. Por lo tanto, en menos 4 colocamos un corchete. Y por supuesto, en menos 2 colocamos un paréntesis. ¿Por qué en menos 2 colocamos un paréntesis? Porque menos 2 es el corte de la recta con el eje X. Y sabemos que en los cortes con el eje X, la altura vale 0, y vale 0. Y 0 no tiene signo. Justamente en ese punto la curva ni es positiva ni es negativa. Muy bien, pasemos ahora al gráfico inferior. ¿Cuáles serán los cortes con el eje X del gráfico inferior? Evidentemente acá y acá. Estos son los cortes con el eje X. Tiene dos cortes. Uno ubicado en menos 2, en X igual menos 2, y el otro es alcanzado en X igual 2. En 2 es alcanzado el otro corte. ¿Y cuáles serán los cortes con el eje Y de esta función? Está ubicado acá, justamente en Y igual menos 2. Tiene un solo corte con el eje Y. Y siempre una función tendrá a lo sumo un solo corte con el eje Y, justamente porque es una función. ¿Y en qué intervalos este gráfico es positivo? Evidentemente, cuando la curva se encuentra por encima del eje X, que serían estos intervalos. Observa, en estos intervalos destacados en amarillo, la curva se encuentra por encima del eje X. En este primer intervalo, la curva va desde menos infinito. ¿Por qué desde menos infinito? Porque acá observamos tres puntos suspensivos. No olvides que estos tres puntos suspensivos indican que la curva se extiende hacia el eje X menos infinito, hasta este punto de corte destacado en verde. Ya sabemos que se encuentra ubicado en menos 2. Mientras que este intervalo más pequeño va desde 2, desde este punto de corte con el eje X, hasta acá, hasta 3. Únicamente hasta 3 porque la curva acá es rematada con un punto relleno, o simplemente es rematada así. Es decir, no posee ni un círculo no relleno y tampoco posee tres puntos suspensivos, ¿correcto? Es evidente. Por lo tanto, el gráfico en este punto llega justamente hasta 3. Muy bien. Por lo tanto, los intervalos donde esta curva es positiva son desde menos infinito hasta menos 2, unido al intervalo de 2 a 3. En 2 que colocamos paréntesis o corchete. Como 2 es un corte de la curva con el eje X, allí siempre colocamos paréntesis. Porque en los puntos de corte la curva ni es positiva ni es negativa. Justamente allí la altura vale 0 y vale 0. En cambio acá en 3 debemos colocar un corchete, porque en 3 la curva termina acá arriba, observa. Y evidentemente en este punto la curva sí es positiva. En 3 es positiva porque este extremo se encuentra por encima del eje X. Ahora vamos a destacar los intervalos donde la curva es negativa. Recuerda que la curva es negativa cuando se encuentra por debajo del eje X. En este caso sería este. El intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Por supuesto abierto en menos 2 y también en 2. Porque ambos extremos son cortes con el eje X de la curva. Qué fácil y sencillo es identificar los puntos de corte con X y Y de un gráfico, además de los intervalos donde es positiva y negativa. Ahora vamos a atender este par de ejemplos más para calcular lo que estamos trabajando. Comencemos con la gráfica de la parte superior. ¿Esta gráfica posee cortes con el eje X? Sí, aquí, observa. Acá corta el eje X, justamente en X igual 2. En X igual 2 positivo. ¿Corta al eje Y este gráfico? No, jamás lo corta. Porque acá, recuerda que acá tiene un comportamiento asintótico. Más adelante veremos qué significa una asíntota vertical. Sin embargo, te adelanto que es aquella donde la curva tiende a unirse a esa recta, a esa asíntota, pero nunca la corta, nunca la toca.
se extiende hacia el eje Y menos infinito, porque visualizamos 3 puntos suspensivos, pero jamás corta al eje Y. Por lo tanto, en este caso no existen cortes con el eje Y. Esto lo vamos a denotar así. No existen cortes con el eje Y. Ahora bien, ¿en qué intervalos la curva es positiva? La curva será positiva cuando se encuentre por encima del eje X, es decir, en este intervalo. Observa, desde este punto de corte ubicado en X igual 2 hasta más infinito. ¿Y por qué sabemos que es hasta más infinito? Porque estos 3 puntos suspensivos nos indican que la curva se extiende hacia más infinito. Por lo tanto, el gráfico de esta función es positiva en el intervalo desde 2 hasta infinito. ¿Y cuándo el gráfico es negativo? Pues cuando se encuentra por debajo del eje X. En este caso sería este intervalo. Observa, en ese intervalo la función se encuentra por debajo del eje X, en el intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿En 0 qué debemos colocar? Un paréntesis, porque justamente la curva azul jamás corta el eje Y. Ojo con eso. Hasta 2. ¿Y por qué en 2 colocamos un paréntesis? Porque 2 es el corte de la curva con el eje X, y en los puntos de corte las alturas son nulas, valen 0, Y es igual a 0, y la curva no tiene signo, ni es positiva ni es negativa. Muy bien, pasemos al gráfico inferior. ¿El gráfico inferior poseerá cortes con el eje X? No, nunca posee cortes con el eje X. ¿Por qué? Porque visualizamos claramente que este extremo y este extremo tiene comportamiento asintótico, es decir, la curva tiende a unirse al eje X hacia menos infinito y hacia más infinito, pero nunca lo corta. Este mismo comportamiento lo visualizamos en este caso en los extremos que tienden a unirse al eje Y, hacia más infinito y hacia menos infinito, de tal forma que el gráfico de esta función no posee cortes con el eje X. Esto se denota así, no existen cortes con el eje X. Y tampoco, por la misma razón, no existen cortes con el eje Y. Jamás corta ni al eje X ni al eje Y. ¿Y quiere decir esto que la curva nunca es positiva o nunca es negativa? No, jamás. De hecho, la curva será positiva en este intervalo, observa. Porque en ese intervalo que va desde menos infinito hasta 0, la curva se encuentra por encima del eje X. Por lo tanto, el gráfico de esta función es positiva desde menos infinito hasta 0. Ojo, en 0 colocamos un paréntesis. ¿Por qué? Porque el gráfico de la función nunca corta al eje Y. ¿Y cuándo es negativa? Evidentemente es negativa en este intervalo. ¿Y por qué es negativa en ese intervalo? Porque en ese intervalo el gráfico de la función se encuentra por debajo del eje X, en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Puedes escribir hasta más infinito o escribir simplemente de 0 a infinito, como tú lo desees, es igual. Muy bien, finalicemos estos sencillos y cortos ejercicios con estos dos gráficos. Vamos a comenzar con el gráfico acá superior. ¿Tiene cortes con el eje X el gráfico superior? Sí, tiene dos, uno acá y otro acá. ¿Ubicados en dónde? ¿En dónde se alcanzan esos cortes? Bueno, el primero se alcanza en X igual menos 3. 1, 2, 3. Menos 3. Y el otro se alcanza en 3 positivo. Este que está acá. 1, 2, 3. Recuerda que cada recuadro vale una unidad. ¿Y posee cortes con el eje Y? Sí, sí posee cortes con el eje Y. ¿Cuál será el corte con el eje Y? Pon mucha atención. ¿Cuál crees tú que sea el corte con el eje Y en este caso? ¿El corte con el eje Y será este o será este? ¿Cuál elegirías? Muy bien, debes elegir este. ¿Por qué razón? Porque todo tiene una razón en matemática, por supuesto. Porque este punto está relleno y ese punto pertenece a la función. En cambio, este punto es rematado por un círculo no relleno. Vamos a eliminar las rejillas para que lo visualices mejor. Está no relleno. ¿Y qué significa cuando un punto está no relleno? Que no pertenece al gráfico de la función. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Por lo tanto, en este caso, el corte con el eje Y de esta función está ubicado acá, en el punto azul relleno, que lo he destacado en rojo, en Y igual 1. Muy bien, ¿y en qué intervalos la curva es positiva? Recuerda que los intervalos donde la curva es positiva es cuando se encuentra por encima del eje X. Esos intervalos serían este pequeño que está acá a la izquierda, y estos dos, observa. Justamente en esos intervalos, la curva se encuentra por encima del eje X. Vamos a escribir estos intervalos. Este primero va desde menos 4, desde este extremo, porque hasta allí llega la función, obsérvala acá, hasta el punto de corte con el eje X, que es menos 3. Este intervalo se debe escribir así, desde menos 4 hasta menos 3. Abierto en menos 3 porque menos 3 es un punto de corte, y cerrado en menos 4. ¿Por qué cerrado? Porque en menos 4 evidentemente la curva es positiva, porque este extremo se encuentra por encima del eje X y pertenece al gráfico. Muy bien, unido a este otro intervalo de 0 a 1.
0 a 1. ¿Y qué debemos colocar? ¿Paréntesis o corchetes? Te pregunto, ¿en 0 la curva es positiva? Sí, sí es positiva, porque recuerda que este punto que he destacado en rojo, vamos a colocarlo azul, pertenece a la curva. Ya lo expliqué, es un punto relleno. Por lo tanto, acá debemos colocar corchete, porque en 0 la curva es positiva. Y en 1 también es positiva, obsérvalo. Porque en 1 el gráfico llega hasta este extremo, ¿correcto? Y evidentemente este extremo se encuentra por encima del eje X, allí la función es positiva. Unido a este otro intervalo, al intervalo que va desde 2, acá, hasta este punto de corte con el eje X, que es 3. Es decir, desde 2 hasta 3. Te pregunto, ¿en 2 debe llevar paréntesis o corchete? Muy bien, corchete. Porque en 2 la curva es positiva, mira. Este extremo pertenece al gráfico de la función y se encuentra por encima del eje X. ¿Y en 3 qué debe llevar? Paréntesis, muy bien. ¿Por qué? Porque 3 es un punto de corte de la curva con el eje X. Y en los puntos de corte las alturas son nulas. Llévale 0. Y sabemos que 0 no tiene signo, ni es positiva ni es negativa. Muy bien, ahora vamos a describir los intervalos donde la curva es negativa. Es decir, los intervalos donde se encuentra por debajo del eje X. ¿Qué serían estos? Observa. Allí los visualizamos destacados en morado. El primer intervalo va desde -3, vamos a colocar acá -3, paréntesis, porque -3 es un punto de corte con el eje X, hasta 0. ¿Y en 0 qué debemos colocar? ¿Paréntesis o corchete? ¿Será que tenemos que colocar corchete porque este punto se encuentra por debajo del eje X? Ten mucho cuidado, porque es cierto, este extremo se encuentra debajo del eje X, pero es un punto no relleno. Quiere decir que este punto no pertenece al gráfico de la función, por lo tanto debe llevar paréntesis. Mucho cuidado con estos detallitos. Observa estos detalles, pequeños detalles, que es muy probable que nunca te lo hayan explicado de esta manera, justamente con mucho detalle, porque lo requiere. Muy bien, unido a este otro intervalo. Observa este otro intervalo. Va desde el punto de corte, que ya sabemos que es 3 positivo, hasta este punto que sabemos que es 4, porque cada uno de los recuadros vale una unidad, hasta 4. Y de nuevo, en 4 debemos terminarlo con un paréntesis o con un corchete. Como acá observamos un punto no relleno, debemos cerrar el intervalo con paréntesis. Mucho cuidado. Si este punto azul no relleno hubiese estado relleno así, o simplemente termina así, visualizas este extremo así, entonces acá debe finalizar con un corchete si ese punto hubiese estado relleno, porque efectivamente este punto se encuentra por debajo del eje X y allí la función es negativa. Pero no es el caso. El caso es que el punto es no relleno, por lo tanto debemos finalizar el intervalo en un paréntesis. Muy bien, fija ahora tu atención en el gráfico de abajo. ¿Posee cortes con el eje X? Sí, aquí en -2 y acá en 2. Tiene dos cortes con el eje X, en -2 y el otro es alcanzado en 2. ¿Y tiene cortes con el eje Y? Sí, aquí en Y igual 2, mira, Y igual 2. Corte con el eje Y, 2. ¿Y en qué parte es positiva? ¿Cuáles son los intervalos donde la función es positiva? Bueno, cuando se encuentra por encima del eje X, que sería en este, justamente en ese intervalo, que va desde el punto de corte -2 hasta el punto de corte 2. Abierto en ambos extremos porque ambos son puntos de corte. ¿Y dónde esta curva es negativa? Bueno, cuando se encuentra por debajo del eje X, y esta situación se da en estos intervalos. Observa, desde -4 hasta el punto de corte que sabemos que es -2. Y el otro intervalo desde 2 positivo hasta 4 positivo. Vamos a escribir estos intervalos desde -4 hasta -2, unido de 2 hasta 4. Por supuesto, en -2 y 2 colocamos paréntesis, porque son puntos de corte. Pero en -4 y 4, ¿qué debemos colocar? Corchete, muy bien. Porque ambos extremos de estas curvas pertenecen al gráfico y se encuentran por debajo del eje X. En -4 y en 4, la curva ciertamente es negativa. Excelente, ya sabemos qué significan los puntos de corte e intervalos donde es positiva y negativa gráficamente, pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calculan estos elementos? Fija tu atención acá. Los puntos de corte con el eje X se calculan de la siguiente manera. Vas a hacer Y igual 0, simplemente Y igual 0, en la función que te proporcionen. Y esto generará una ecuación en función de X, la cual debes resolver. Las soluciones de esa ecuación serán los cortes con el eje X. De manera semejante, los puntos de corte con el eje Y se calcularán de la siguiente manera.
haciendo x igual 0 en la función que te proporcionen. En cada una de las x de la función vas a colocar 0. Esto generará una ecuación en función de y. La solución de esa ecuación serán los cortes con el eje y. Ahora fija tu atención acá en la parte inferior. Para calcular los intervalos donde una función es positiva, simplemente debes resolver esta inecuación. Obsérvala acá. F de x mayor que 0 y será negativa justamente en lo contrario, es decir, en esta inecuación, cuando f de x es menor que 0. Vale mencionar que en la práctica no vas a resolver dos inecuaciones, ¿no? Por lo general se resuelve una sola y el resultado de la primera te conducirá inmediatamente al resultado de la segunda. Y mirarás esto inmediatamente, porque voy a resolver algunos ejemplos. Observa estas funciones que se muestran en pantalla. Vamos a calcularle a cada una de ellas los cortes con el eje x, el eje y cuándo es positiva y cuándo es negativa. Vamos a trabajar siempre en esta zona para resolver cada una de las funciones. Te señalaré el número de la función que estoy resolviendo y verás cómo lo hacemos. Comencemos con la función número 1, esta que está acá. Muy bien, vamos a calcular los puntos de corte con el eje x. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer y igual 0. En este momento te preguntarás, pero profesor, no observo acá y. Recuerda que esta parte f de x se puede sustituir por y colocar y igual la función 2x cubo menos 3x cuadrado menos 11x más 6. Siempre recuérdalo. Acá se visualiza claramente la letra y. Esto aplica para cualquier función y para cualquier letra con la cual identifiquen la función. Es decir, si hubiesen utilizado g de x, o h de x, o l de x, etc., siempre puedes sustituir esas expresiones simplemente por la letra y. Siempre. Muy bien, continuemos. ¿Qué debemos hacer para calcular los cortes con el eje x? Igualar a 0 esa función. Es decir, en esta y colocamos 0 y obtenemos esta ecuación. Mira esta ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación en este caso? A través de la regla de Ruffini. Vamos a colocar acá los coeficientes de cada uno de los términos. 2, menos 3, menos 11, 6. Utilizamos un par de líneas auxiliares y procedemos a aplicar el método de Ruffini con los divisores de 6. Recuerda que los divisores de 6 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Yo voy a probar directamente con el valor que nos generará el resultado. Pero en casa lo puedes hacer con calma y verificarás que el resto de los divisores no son solución. Muy bien, bajamos el 2. Vamos a probar con 3 positivo, que es un divisor de 6. 3 por 2, 6. 6 menos 3, 3. 3 por 3, 9. Menos 11 más 9, menos 2. Y 3 por menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0, que es lo que se deseaba justamente, 0. Como obtuvimos 0 acá, 3 es una solución. En este instante puedes decidir si continuar aplicando Ruffini o aplicar la ecuación de segundo grado. Este sería tu valor de A, B y C. Y puedes aplicar esta fórmula, mira, menos B más y menos B cuadrado, menos 4AC, la raíz cuadrada, claro. Todo esto dividido sobre 2A. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Y cuánto vale C? Menos 2. Si lo deseas, sustituyes acá en esta fórmula y obtienes las dos raíces que faltan, si son reales, porque puede ser que esas raíces sean imaginarias. Muy bien. O continuar aplicando Ruffini. Es tu decisión. Siempre toma el camino donde te sientas más cómodo o cómoda. En este caso, si aplicamos la fórmula, se obtiene lo siguiente. Menos b, pero como b vale 3, quedaría menos 3, más y menos la raíz de 3 al cuadrado, 9, menos 4 por a por c, menos 4 por 2, menos 8. Menos 8 multiplicado por menos 2, menos por menos es más, 16. Y todo esto dividido sobre 2 por a, pero a vale 2. 2 por 2, 4. Esto es igual a menos 3 más y menos 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Todo esto dividido sobre 4. Y listo, allí obtenemos los dos resultados que faltan. Cuando sumamos, menos 3 más 5 es 2 positivo. 2 sobre 4 quedaría 2 cuartos, que se puede simplificar como un medio. Y el otro resultado sería restando. Menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 entre 4, menos 2. Así hemos obtenido los cortes con el eje X. En este caso, los cortes con el eje X son menos 2. Vamos a escribirlo acá en la tabla de resultados. El otro es un medio. Y el otro corte es 3. Estos son los tres cortes de la primera función con el eje X.
Pasemos ahora a calcular los cortes de la primera función con el eje Y. Los cortes con el eje Y son bastante rápidos de hacer. ¿Cómo se calculan los cortes con el eje Y? Simplemente en esta función, en la número 1, en cada una de las x, en esta y en esta, coloca 0. Haces x igual 0. ¿Y qué te queda? Y, recuerda que f de x es y, igual directamente al término independiente, 6. Y listo, este es el corte con el eje Y. Es alcanzado en 6. ¡Qué fácil y sencillo es! Ahora vamos a resolver cuando esta función es positiva y negativa. Tal como ya te mencioné, para saber cuando una función es positiva, debes tomar la función, que en este caso es esta, y resolver la inecuación cuando es mayor que 0, es decir, cuando es positiva. Quizás en este momento te preguntes, oh, pero es complejo. No, no es complejo ni largo. Sin embargo, en este momento te indico lo siguiente. Puedes aplicar en este instante, para resolver esta inecuación, el método en el que te sientas más cómodo o cómoda, el que tú desees. Igual vamos a llegar al mismo resultado. En este momento te voy a sugerir un método bastante corto, a mi juicio, y muy fácil. Es el siguiente. Te apoyas en el eje X, colocando en el eje X los puntos de corte con el eje X, que en este caso son menos 2, vamos a suponer que menos 2 está por acá, menos 2, 1/2, vamos a suponer que está por acá, y 3. Esta forma de resolver esto es muy rápida y fácil. Por supuesto, el eje X se extiende hacia más infinito y hacia acá hacia menos infinito. Luego es importante que visualices que el eje X quedó dividido en varios intervalos. Este es un intervalo de menos infinito a menos 2. Este es otro intervalo de menos 2 a 1/2. Este es otro, mira, aquí hay otro, de 1/2 a 3. Y aquí hay otro, de 3 hasta infinito. 4 intervalos, eso debes tenerlo en mente. Muy bien. Ahora, el próximo paso es muy fácil. Selecciona un valor en cualquiera de esos intervalos. El valor que tú desees, el que tú quieras. Si yo fuera tú, tomara este que está acá, que sería 0. 0 pertenece a este intervalo, ¿correcto? A este. Pero repito, puedes elegir cualquiera. Yo voy a elegir 0 porque es bastante cómodo y fácil de resolver. Y en este momento te preguntarás, sí, muy bien, pero ¿qué hago con ese 0? Evalúas tu inecuación, esta inecuación, la evalúas en 0. Y es muy fácil, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, 11 por 0, 0, quedaría únicamente 6, ¿correcto? Cuando evaluamos la función en 0, vamos a colocarlo acá, la función en 0 genera como resultado un valor positivo, porque genera 6 positivo. Por lo tanto, en este intervalo, puedes concluir sin lugar a dudas que la función es positiva. Y siempre los intervalos se intercalan, siempre. Si este intervalo es positivo, es porque el que está al lado necesariamente es negativo. Y este que está al lado, este que está acá, también es negativo. Y si este es negativo, es porque necesariamente el intervalo que viene, de 3 a infinito, es positivo. Porque, repito, los signos siempre se intercalan, siempre. Qué fácil y sencillo es. Y listo, ya tienes tu resultado. Con esta valiosa información, ya puedes dar respuesta a la pregunta cuándo la función es positiva y cuándo es negativa. Vamos a desplazar esto hacia abajo para escribir los resultados. ¿En qué intervalos la primera función es positiva? En el intervalo que va desde menos 2 hasta 1/2. Evidentemente, de menos 2 a 1/2 es positiva. Unido al intervalo que va desde 3 hasta infinito. Qué fácil y rápido es. ¿Y cuándo es negativa? Bueno, es negativa desde menos infinito a menos 2, unido al intervalo de 1/2 a 3. Qué fácil y rápido es. Mira lo fácil y rápido que es. Y listo, ya has respondido todas las preguntas de la función 1. Pasemos ahora a la siguiente función. Analicemos la función número 2. ¿Cómo conseguimos los cortes con el eje X? Haciendo y igual 0, ya eso lo sabemos. Lo que generaría la ecuación x a la 4 más 1 sobre x cuadrado igual 0. Pero de acá podemos escribir x a la 4 más 1 igual 0. Porque claro, 0 por x cuadrado es 0. O simplemente para que una función sea 0, es necesario que el numerador sea 0. Ahora resolvemos esta ecuación. X sería igual a, este 1 positivo se transpone negativo, y este 4 se transforma en la raíz cuarta. Te pregunto, ¿esto tiene solución? No, no tiene solución, porque el índice de la raíz es par. Y cuando el índice de la raíz es par, no se puede extraer la raíz de números negativos. Por lo tanto, en este caso no existe cortes con el eje X.
Observa qué fácil y rápido es. Ahora vamos a hallar los cortes con el eje Y. Para hallar los cortes con el eje Y hacemos x igual 0. ¿Qué quedaría? Quedaría lo siguiente, y igual 0 a la 4 es 0 más 1, 1. Sobre 0 al cuadrado, 0. ¿Pero 1 entre 0 está definido? No, no está definido, esto no existe. Por lo tanto, no existe tampoco cortes con el eje Y. Listo. Ahora veamos cuando es positiva, es decir, cuando x a la 4 más 1 dividido sobre x cuadrado es mayor que 0, es positiva. ¿Cuándo esta función es positiva? Vamos a examinarla. Observa que todos los exponentes de las x son pares, mira, x a la 4, x cuadrado. ¿Y qué sucede cuando el exponente es par? Que siempre el resultado es positivo. Recuerda las propiedades de potenciación. Cuando tienes una base elevada a un exponente par, independientemente de que tu base sea positiva o negativa, siempre el resultado será un número positivo, porque el exponente es par. Esto hay que recordarlo. Y observa que se le suma un número positivo también, más 1. Por lo tanto, el numerador siempre es positivo, y el denominador también siempre es positivo. Conclusión. Esta función siempre es positiva en todo su dominio. Y esto se escribe así. Vamos a desplazar esto un poco hacia abajo para dar respuesta a esta parte. La función es positiva en todo su dominio, en el dominio de la función. Si quieres saber cómo calcular el dominio de esta función, puedes mirar nuestro video anterior, donde explicamos en detalle de cómo calcular el dominio de una función. Pero no te preocupes, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te dejamos a la mano dicho video. Muy bien, ¿y cuándo es negativa? Bueno, si siempre es positiva es porque nunca es negativa, nunca. Jamás esta función es negativa, por esta misma razón ya explicada, que sus valores siempre serán positivos porque todos los exponentes son pares y se les suman números positivos. Muy bien, continuemos a la siguiente función. ¿Cómo calculamos los puntos de cortes de la tercera función? Tomamos nuestra función, x cuadrado más 4, e igualamos a 0, es decir, hacemos y igual 0. Vamos a colocarlo acá, y igual 0. Y resolvemos esta ecuación. Cuando tengas una fracción igualada a 0, inmediatamente lo que debes hacer es igualar a 0 el numerador. Y de acá despejamos x. X sería 0 entre 8. Pero 0 entre 8 es igual a 0. X igual 0 será un corte con el eje x, sí, porque la función existe en x igual 0. No anula el denominador, mira, si acá colocamos 0 quedaría 0 más 4, 4. Perfecto, entonces x igual 0 es un corte con el eje x. Ahora vamos a calcular los cortes con el eje y. Para hacerlo debemos hacer x igual 0. Simplemente en cada una de las x colocamos 0. Quedaría así, observa. 0 al cuadrado es 0 más 4. 8 por 0, 0. 0 entre 4, 0. El resultado es 0. Por lo tanto, el corte con el eje y también es 0. Corta tanto al eje x como al eje y en 0. Por lo tanto, el gráfico de esa función número 3 pasa por el origen de coordenadas. Muy bien. Ahora vamos a ver cuándo esa función es positiva, es decir, cuando 8x sobre x cuadrado más 4 será mayor que 0. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Bueno, tal como ya te comenté, hay varias formas de hacerlo, y puedes elegir la que tú desees. Observa lo siguiente, el denominador, este que está acá, el denominador siempre es positivo. ¿Por qué? Porque la x está elevado a un exponente par, y se le suma un número positivo, más 4. Por lo tanto, el denominador siempre es positivo. Por lo tanto, para que este cociente 8x entre x cuadrado más 4 sea positivo, se hace necesario que 8x sea positivo, sea mayor que 0. Esta es la consecuencia de este análisis. ¿Cuándo 8x es mayor que 0? Bueno, esta inecuación es bastante sencilla de resolver. Simplemente cuando x es mayor que 0. Porque claro, 0 entre 8 es 0. Y listo. Para todos los x mayores que 0, esta función es positiva. Vamos a desplazar un poco esto hacia abajo para escribir esta solución. La función número 3 es positiva desde 0 hasta más infinito. ¿Y cuándo será negativa? Será negativa cuando acá suceda lo contrario. Es decir, cuando esta expresión sea menor que 0. Pero ya sabemos que el denominador es positivo. Por lo tanto, el numerador debe ser menor que 0, debe ser negativo, para que menos entre más genere un valor negativo, sea negativo. Y esta inecuación es bastante sencilla de resolver. Evidentemente el resultado es cuando x es menor que 0. Por lo tanto, esa función es negativa desde menos infinito hasta 0. Otra forma de resolver esta misma inecuación es la que ya te mencioné. Tomas tu función 8x sobre x cuadrado más 4 mayor que 0.
y te apoyas en el eje X. En el eje X vas a colocar las raíces de la expresión del numerador y de la expresión del denominador. Quizás te preguntes, pero ¿cómo así las raíces? ¿Qué son las raíces? Así, toma el numerador, lo igualas a 0 y despejas X. Evidentemente X es igual a 0, por lo tanto 0 es una raíz. Y luego toma el denominador y lo igualas a 0. Pero ojo, acá esta ecuación no tiene solución. No existe. ¿Por qué? Porque cuando intentes despejar X te va a pasar lo siguiente. Este 4 positivo pasa a la derecha negativo y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Por lo tanto, el denominador no tiene raíces, nunca se anula. Luego colocas sobre el eje X esa raíz, en este caso 0, acá. Por supuesto, el eje X se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito. Luego debes estar consciente que el eje X ha sido dividido en dos intervalos. En este intervalo y en este intervalo. Ahora toma un valor arbitrario en cualquiera de los intervalos, por ejemplo este acá. Toma el valor de 1, por ejemplo, y evalúas tu función, esta que está acá, en 1. Y visualizas si da positiva o negativa. Evidentemente 8 por 1 es 8, da positivo. Y 1 al cuadrado es 1, más 4, 5. Esto da 8 quintos, es fácil de evaluar. Genera un valor positivo. Por lo tanto, en este intervalo de 0 a infinito, la función es positiva. Y en el otro intervalo necesariamente es negativa porque los intervalos siempre se intercalan. Siempre. Y así hemos llegado al mismo resultado. Es positiva de 0 a infinito y es negativa de menos infinito a 0. Muy bien, avancemos a la función número 4. ¿Cuáles serán los cortes con el eje X de la función número 4? Para ello debemos hacer y igual 0 en la función número 4. Y se obtendría lo siguiente. X sobre x cuadrado menos 1 igual 0. Ya sabemos que cuando una fracción está igualada a 0, inmediatamente debemos igualar a 0 su numerador, quedando x igual 0. Y esta solución pertenece al dominio de la función, es decir, anula al denominador. No lo anula porque 0 menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, efectivamente, x igual 0 es el corte de la función con el eje x. Ahora vamos a calcular el corte con el eje y, es decir, simplemente vamos a hacer x igual 0. Así obtendríamos y igual 0 dividido sobre 0 al cuadrado menos 1. Esto es igual a 0 dividido entre menos 1, que es igual a 0. Por lo tanto, el corte con el eje y es y igual 0. Vamos a colocarlo por acá. Y igual 0. De tal forma que esta curva pasa por el origen de coordenadas, ya que corta tanto al eje x como al eje y en 0. Ahora vamos a calcular los intervalos donde esta función es positiva y negativa. Los intervalos donde la función número 4, x sobre x cuadrado menos 1, es positiva, es decir, mayor que 0, son los siguientes. Observa. Una forma rápida y sencilla de resolver este tipo de inecuaciones es factorizar el denominador, en este caso, de la siguiente forma. X sobre x menos 1 que multiplica a x más 1 mayor que 0. Quizás te preguntes, ¿qué se ha hecho de este paso a este paso? Lo que se ha hecho es aplicar la siguiente fórmula de factorización. Cuando se tiene la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual a menos b multiplicado por a más b. En nuestro caso tenemos en el denominador x cuadrado menos 1. Pero 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Por lo tanto, a vale x y b vale 1. Cuando en a sustituimos x y en b el 1, obtenemos esto. ax b1 por ax y b1. Es por ello que la factorización ha quedado de esta manera. Muy bien, continuemos. Tal como ya te he comentado, esta inecuación la puedes resolver por el método que tú domines, por el que tú desees. Para resolver estas inecuaciones estoy utilizando el método que a mi juicio es más corto, rápido y sencillo, que es el siguiente. Apoyándonos en el eje X, vamos a graficar en él las raíces de todos los términos de esta inecuación. ¿Cuáles son los términos de esta inecuación? Bueno, el numerador lo igualas a 0, x igual 0, x menos 1 es otro término, x menos 1 igual 0, y x más 1 lo igualas a 0. Todos y cada uno de los términos lo igualas a 0 para obtener las raíces. La primera es directa, x igual 0. De la segunda se obtiene que la otra raíz es x igual 1. Y de la tercera se obtiene que otra raíz es x igual menos 1. Dibuja esas tres raíces sobre el eje x así. Acá tenemos 0, acá tenemos menos 1 aproximadamente, y acá aproximadamente tenemos 1. Por supuesto, el eje x se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Y tal como siempre te he mencionado, debes estar consciente de que todos estos puntos dividen al eje x, en este caso, en 4 intervalos. Míralos. Este primer intervalo de menos infinito a menos 1, luego de menos 1 a 0,
luego de 0 a 1 y luego de 1 hasta infinito. Finalmente, para resolver la inecuación, selecciona un intervalo cualquiera, el que tú desees, y evalúa la función, es decir, esta expresión la evalúas en dicho valor. Observa. Vamos a suponer que una persona toma acá, en este intervalo, el número 2, por ejemplo, y evalúa su expresión en 2 sobre 2 al cuadrado menos 1. Y debe visualizar si este resultado es positivo o negativo. Quedaría 2 sobre 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. El resultado es positivo. Por lo tanto, podemos concluir sin lugar a dudas de que en este intervalo la función es positiva. Y recordando que los intervalos siempre se intercalan, ojo, siempre se intercalan, el intervalo que está acá al lado obligatoriamente tendrá que ser negativo. Luego, el intervalo que sigue, este intervalo, la función tendrá que ser positiva. Y finalmente, en este intervalo, la función tendrá que ser negativa. Y listo, con este análisis podemos dar respuesta a cuando la función es positiva y negativa. Vamos a desplazar esto un poco hacia abajo para escribir los resultados. En este caso, la función número 4 será positiva desde menos 1 hasta 0. Abierto en ambos extremos porque menos 1 no pertenece al dominio de la función y 0 es un intersecto con el eje X, unido con el intervalo desde 1 hasta infinito, donde también es positiva. ¿Y en qué parte es negativa? Es negativa evidentemente en el intervalo desde menos infinito a menos 1, unido al intervalo que va desde 0 hasta 1. Qué fácil y sencillo es resolver este tipo de inecuaciones a través de este método. Observemos la función, vamos a trabajar sobre ella. Para calcular los cortes con el eje X sabemos que debemos hacer y igual 0. Quedaría lo siguiente, 4 menos x, la raíz cuadrada, igual 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Debemos elevar ambos miembros al cuadrado para cancelar la raíz, de esta manera, obteniendo lo siguiente, 4 menos x igual 0, de donde es sencillo despejar x sería igual a 4. Por lo tanto, el intersecto con el eje X de la función número 6 es 4. Ahora vamos a calcular el intersecto de esta función con el eje Y. Para ello hacemos x igual 0. Quedaría lo siguiente, y igual la raíz de 4 menos 0. Simplemente en cada una de las x colocamos 0. Pero ¿cuál es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2 positivo. Por lo tanto, en el eje Y, el intersecto es y igual 2. Mucho cuidado con el siguiente detalle. Ojo, quiero hacer el siguiente comentario. A veces acá las personas piensan que la raíz cuadrada genera dos resultados, más o menos la raíz de 4, que sería más o menos 2. Y colocan acá como intersecto en el eje Y, en esta zona, colocan 2 y también colocan menos 2. Esto sería un error y paso a explicar inmediatamente por qué. Primero, si cualquier vertical corta la curva en 2 puntos, y acá me estás indicando que el eje vertical Y corta la curva en 2 puntos, esto no es una función. Recuerda lo que hablamos en videos anteriores, que las curvas que vamos a trabajar son aquellas donde cualquier vertical las corta en un solo punto, es decir, las que son funciones. Si la corta en más de 2 puntos, como sería este caso, si lo colocas así, esta no sería una función. Se debe respetar el signo de la raíz original, es decir, acá en la función, el signo se sobreentiende que es positivo. Ahora, si yo te doy esta función, g de x igual menos la raíz de 4 menos x, así, te puedo dar esta función a estudiar. En este caso, tú me hubieses dicho que el intersecto con el eje Y es y igual menos 2 y listo, uno solo. Nunca pierdas de vista que los intersectos con el eje Y es uno solo, porque si no, esa no es, repito, una función. Mucho cuidado con estos pequeños detalles que parecen tontos, pero marcan la diferencia entre resolver un ejercicio de forma correcta o incorrecta. Muy bien, avancemos a analizar cuando esa función es mayor que 0 y menor que 0. Cuando la función raíz de 4 menos x será positiva, es decir, mayor que 0. ¿Cómo resolvemos esta inecuación? Esta es una inecuación irracional, un poco delicada de resolver. Ya verás por qué. Acá puedes elevar ambos miembros al cuadrado y se continúa manteniendo la desigualdad. Quedaría 4 menos x, ya que el cuadrado se va con la raíz, mayor que 0. Y esta inecuación también es bastante sencilla de resolver. Simplemente quedaría x menores que 4. Debes saber interpretar muy bien este resultado. Pon mucha atención a lo que te voy a mencionar. La función original será mayor que 0, es decir, positiva, en este intervalo.
en este intervalo esa función será positiva para todos los x menores que 4. Es decir, si graficamos esto en el eje X, se obtiene lo siguiente. Acá tenemos el eje X y vamos a ubicar acá el valor 4. Para todos los x menores que 4, es decir, desde acá a la izquierda hasta menos infinito, la función es positiva. Y por supuesto, para el intervalo que está al lado, recuerda que los intervalos son intercalados desde 4 hasta más infinito, la función será negativa. Pero ojo, ¿esto está totalmente correcto? ¿Recuerdas cuando te dije que analizar este tipo de inecuaciones irracionales es un poco delicado? Para dar respuesta definitiva de cuando una función irracional, es decir, esta que posee una raíz cuadrada, es positiva o negativa, siempre debemos considerar, jamás lo olvides, siempre recuérdalo, el dominio de la función. Siempre debes considerarlo. Nunca lo olvides. Mucho cuidado. ¿Cuál es el dominio de esta función? Como estamos en presencia de una función irracional, al examinar el índice de la raíz, caemos en la cuenta de que ese índice es 2, es par. Y como el índice es 2, es par, la restricción para el dominio en este caso será que todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Este es el dominio de la función. Al resolver esta inecuación se obtienen los x menores o iguales que 4. Es decir, desde menos infinito hasta 4. Este es el dominio de la función. Vamos a graficarlo en el eje X. Este es el dominio. El dominio de la función es este intervalo, desde menos infinito hasta 4. El intervalo de 4 hasta infinito, este que está acá, no pertenece al dominio de la función. En conclusión, ¿cuándo esta función es positiva y cuándo es negativa? La respuesta sería la siguiente. Esta función es positiva en todo su dominio, desde menos infinito hasta 4. Ojo, acá en 4 colocamos un paréntesis, porque 4 es un corte con el eje X, y tal como ya te expliqué, en los cortes con el eje X, la función ni es positiva ni es negativa, porque su altura, y, vale 0. ¿Y cuándo es negativa? Esta función nunca es negativa, siempre es positiva. ¿Cuáles serán los cortes con el eje X de la función? Los cortes con el eje X es hacer y igual 0. Es decir, se obtiene la ecuación logaritmo de x menos 2 igual 0. Muy bien, esta se resuelve así. Debemos eliminar el logaritmo, simplemente elevando a la e a ambos miembros, quedando lo siguiente. E elevado al logaritmo se cancela y quedaría x menos 2 igual e a la 0 vale 1. Por lo tanto, el corte con el eje X será igual a este 2 negativo se transpone positivo a la derecha y quedaría 1 más 2, 3. Listo, el corte con el eje X de esa función es x igual 3. ¿Y cuál es el corte con el eje Y? Para calcular el corte con el eje Y, como siempre debemos hacer x igual 0. Se obtiene lo siguiente, y igual logaritmo de 0 menos 2. Esto es igual al logaritmo de menos 2. ¿Pero cuánto vale el logaritmo de menos 2? Esto no existe, porque el logaritmo de un valor negativo no está definido. Por lo tanto, esta curva jamás corta al eje Y. Nunca corta al eje Y. Ahora pasemos a analizar cuando esa función, logaritmo de x menos 2, es positiva, es mayor que 0. Estas inecuaciones trascendentales también son delicadas de resolver, porque siempre debemos considerar que, ¿lo recuerdas? Muy bien, siempre debemos considerar el dominio de la función. Siempre. Ya lo verás. Muy bien, vamos a resolver esta inecuación. ¿Cómo la resolvemos? Primero eliminamos el logaritmo elevando a la e ambos miembros, quedando lo siguiente. Logaritmo cancela con e y quedaría x menos 2 mayor que e a la 0, que es 1. Recuerda que todo número, excepto el 0, elevado a la 0 es igual a 1. Muy bien, de acá podemos escribir lo siguiente, los x mayores que 3, ya que este 2 negativo se puede transponer positivo a la derecha. Y listo, para los x mayores que 3, esa función será positiva. Pero, ¿esto es totalmente correcto? Analicemos lo que está sucediendo. Vamos al eje X y vamos a colocar el valor de 3. Vamos a suponer que está por acá aproximadamente. Acá tenemos más infinito y por supuesto para acá tenemos menos infinito. X mayores que 3 evidentemente es este intervalo, ¿correcto? Todos los x mayores que 3, desde 3 hasta infinito. Allí la función es positiva. ¿Y cuándo será negativa? Recuerda que los intervalos siempre se intercalan. Debe ser negativa en este intervalo. Negativa.
Pero este análisis es correcto, que es lo que siempre debes considerar cuando la función tiene, bien sea una raíz o bien sea un logaritmo, que es lo que siempre debes considerar y nunca perder de vista. Muy bien, el dominio de la función, siempre recuérdalo. ¿Cuál será el dominio de esta función? Como tenemos la función logaritmo, esta genera la siguiente restricción, que todo lo que está dentro del logaritmo, su argumento, debe ser mayor que 0, este es el dominio. Al resolver tenemos los x mayores que 2, es decir, desde 2 hasta más infinito. Este es el dominio de esa función. Vamos a graficarlo acá en el eje x. 2 estará por acá, ¿no? Por supuesto, 2 antes que 3. Entonces el dominio de esta función es esta. Mira el dominio. Este es el dominio. Toda esta zona verde. Vamos a describirlo en la parte de abajo para no perder los colores amarillo y morado. El dominio es esta zona, desde 2 hasta infinito. Por lo tanto, desde menos infinito a 2 debemos descartarlo, porque esto no pertenece al dominio de la función. Luego podemos escribir la respuesta. Vamos a desplazar un poco esto hacia abajo para escribir la respuesta. La función es positiva desde 3 hasta infinito, ciertamente, pero es negativa acá. Fíjate atención en este segmento donde es negativa, en este. Desde 2 hasta 3, porque acá está dibujado el color morado. Es negativa desde 2 hasta 3. Qué fácil y sencillo es. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto